criaturita. Entonces vamos a entrar ya a la parte de fuerzas intermoleculares. No sé por qué, pero en mi cabeza está que sí hicimos. ¿Ketty? ¿Cómo Ketty? ¿Qué? No entendí. ¿Qué? ¿Usted me dijo Ketty? No, no dije Ketty. No, ya escuché que dijo gracias Ketty. No dije Ketty. Por favor. Venga durmiendo bien, ¿ah? Sí, hicimos la 1. Gracias, Iramí. ¿Ves? Algo me decía que habíamos hecho la 1. La 2, ¿hicimos la 2? Voy a ir poniendo el título, ¿ya? No hicimos la 2. Okay. Entonces, esta partecita tiene que ver con cómo se relacionan las moléculas entre ellas, a lo que le llamamos fuerzas intermoleculares, ¿no? Las moléculas se pueden relacionar y sufren atracción a través de sus cargas, porque recuerda que las moléculas tienen cargas, sobre todo las moléculas polares. Es importante que en esta parte tú sepas reconocer a la perfección cuando la molécula es polar y cuando la molécula es apolar. La pregunta 2 dice lo siguiente, la relación correcta es, en la pregunta 2 me estás pidiendo la sustancia y la respectiva fuerza que presenta. Por ejemplo, te están preguntando por esta sustancia. Para poder reconocer qué fuerzas tienen las sustancias, ¿qué tienes que hacer? Fiorella Ordóñez. Amiga Fiorella Ordóñez. Fiorelita, ¿qué necesito para yo saber qué fuerzas tiene esta molécula? ¿Cuál es el primer paso para poder determinar qué fuerzas tiene mi molécula? Vamos, amiga Fiorelita. Ayúdame, por favor. Ahí me agarró. Ya. Ok, no quería agarrarte, perdóname. No feo eso, ¿eh? Yo no agarré a nadie, por si acaso. ¿Es polar o apolar? Amiga, o amigo, mejor, un niño, una criaturita. Oh, pero no hay niños. Acá, Matías. Matías Vilela. Justo, amigo Matías quiere participar. Amigo Matías, ¿cómo saber qué fuerzas intermoleculares tiene esa sustancia? ¿Qué tienes que hacer primero? Mati, ¿qué tiene que hacer primero una criatura como tú, una criatura de tu level, de tu nivel, de tu experiencia, de tu trayectoria? ¿Qué tiene que hacer una criatura como Matías para poder saber qué fuerzas intermoleculares tiene esta sustancia? Matías. Ok, perfecto, Iramí, gran respuesta. Lo que dice Iramí es correcto, gracias mamá. Para que una molécula, para poder saber qué fuerzas tiene la molécula, primero tienes que determinar si es polar o apolar. Si no, no puedes. Entonces, dime, ¿esta molécula es polar o apolar? ¿Cómo hago para saber? Tienes que aplicar la regla práctica. Dibújala, y luego fíjate si es simétrica o asimétrica, si el átomo central tiene pares libres o no tiene pares libres. Si tú haces la gráfica, ¿esta molécula es polar o apolar? Apolar. Esta molécula es apolar. Muy bien. Esta molécula es apolar. El nitrógeno es una sustancia apolar. Como es apolar, ¿qué dipolaridad presenta? Porque recuerda que las fuerzas intermoleculares se deben a las dipolaridades, a los polos, ¿no? Un polo negativo y un polo positivo. ¿Qué dipolaridad presenta esta sustancia? No me acuerdo. Ay, sí me acuerdo, pero no me acuerdo. Dime. ¿Instantánea? Instantánea. Las apolares solo tienen dipolaridad instantánea. Esta molécula entonces solo presenta una única dipolaridad. ¿Cuál es esa? La instantánea.
¿Qué era la dipolaridad instantánea? Lucía Loza. Amiga Lucía, ¿qué era la dipolaridad instantánea? Vamos, Lu. ¿Qué era la dipolaridad instantánea, amiga Lucía? ¿Es apolar? Y tiene dipolaridad instantánea. ¿Pero qué es dipolaridad instantánea, amiga Lucía Loza? ¿Lo sabe o no lo sabe, mi amiga? Un silencio incómodo. Muy bien. Dipolaridad instantánea es la presencia de polos. La molécula nitrógeno, la molécula es así. Es una molécula que tiene una distribución uniforme. Lo que pasa es que los electrones a veces se mueven un poquito y en cierto instante de tiempo se van a acercar hacia uno de los extremos de la molécula, logrando que uno de los extremos concentre la carga negativa, adquiriendo un polo negativo, y el otro extremo adquiere un polo positivo. Ahí están los polos. Eso es dipolaridad. La bipolaridad es presencia de polos. ¿A qué se debe? A que la molécula, los electrones de la molécula en instantes cortos de tiempo se llegan a mover. Y ese movimiento provoca la polarización de la molécula por un instante cortísimo, chiquitito nada más. En cambio, las moléculas polares, su dipolaridad es más grande, más intensa, porque las moléculas polares tienen una diferencia en la distribución de sus electrones. Las apolares no, pero sí se mueven un poquito y eso polariza también ligeramente la molécula. Gracias a la dipolaridad instantánea, ¿qué fuerza intermolecular tiene el nitrógeno? ¿Dónde? Muy bien. Gracias a la dipolaridad instantánea, solo tiene London, la fuerza de dispersión de London. Nada más, no tiene otra fuerza. Es la fuerza relativamente más débil. Entre todas las fuerzas que hemos visto, esta es la más débil. Entonces el nitrógeno no tiene tanta atracción. Muy bien, Yanelita, Daniela y Iramí. Dice en la pregunta que este es polar y encima tiene puente de hidrógeno. Nada más falso, nada más alejado de la realidad. La molécula del nitrógeno es apolar y no puede tener puente de hidrógeno. Aquí. Voy a... Ya sabes cómo es, ¿no? Ya sabes cómo es. Ahora voy a tratar de hacerlo más rápido. ¿Esta molécula es polar o apolar? Fácil. Simple, muy bien, Iramí. Fíjate su simetría, no es simétrica la molécula, es polar. Dime, papá, no te escuché, perdóname. No, que diatómico y diferente. Muy bien, tiene dos átomos, pero tiene dos átomos diferentes. No hay una simetría. En cambio, en el nitrógeno sí. Es simétrica, mira. Acá no, es asimétrica. Entonces, para poder determinar la polaridad de una molécula, hay que observar la simetría o la asimetría de la molécula. Muy bien, ya te leí, perfecto. Como es una molécula polar, ¿qué tienen las polares? ¿Qué tienen las moléculas polares? ¿Qué dipolaridad presentan las moléculas polares? Las dos. Las moléculas polares presentan dipolaridad permanente y también tienen dipolaridad instantánea. Tienen a las dos, ¿sí? No solamente tienen una, tienen dos. Y como tienen dos, también tienen, muy bien, hay un dipolo permanente, claro que sí, porque esta molécula tiene una deformación enorme, un polo negativo y un polo positivo. No es como esta.
su deformación era mínima, chiquitita, porque es apolar. En cambio, esta es muy grande. Otra cosa más. Está presentando en su interior este enlace, que es un enlace muy electronegativo. Cuando tu molécula tenga cualquiera de estos tres enlaces, la molécula tiene una polaridad tan grande que no solo hace un dipolo-dipolo, sino hace una fuerza un poquito más fuerte, que se llama puente de hidrógeno. La primera fuerza, la que predomina, la más predominante, la más importante para el HF es el puente de hidrógeno. Pero también tiene bipolaridad instantánea. Y con la instantánea, ¿qué cosa hay? Hay London. Con la instantánea tiene London. Esta molécula tiene dos fuerzas, por si acaso. ¿Qué dice la preguntita? Dice que él tiene, es apolar, dice. No, no es apolar. No es apolar, es polar. Falsa la tercera, la segunda. En la tercera, esa es la respuesta, ¿no? La clave de la 2 es el agua. El agua es una molécula polar, todos sabemos eso. Como es polar, las moléculas polares tienen dos dipolaridades, la permanente y la instantánea. Entonces hay dipolaridad permanente, pero también tiene dipolaridad instantánea. Además, el agua, si tú la dibujas, tiene enlace entre el hidrógeno y el oxígeno. También tiene el HO, por lo tanto tiene puente de hidrógeno y también tiene el LO. Clave en la pregunta 2, entonces, clave en la preguntita 2, casa. Puente de hidrógeno, molécula polar, puente de hidrógeno. ¿Qué marcas en la pregunta 3? ¿Qué marcaría una criatura de tu nivel en la pregunta 3? Vamos, sorpréndeme. ¿Cuál sería la clave de mi amiga Sayuri en la pregunta 3? Sí, Sayuri, tu mamá. O bueno, si no lo hiciste normal, no hay problema. A ver, léelo, te doy un lapso, un tiempo. Para todos en general. A ver, tienes unos minutitos, un minuto. Lee la pregunta e intenta resolverla. Muy bien, hay dos respuestas. Qué rápida, mi amiga. Qué rápida, Sayuri. Muy bien, mamá. Dedo, y Fabri también dice dedo. Y tienen razón. La respuesta en la 3 es dedo. ¡Qué rapidez, por Dios! Al mezclar agua, dice, al mezclar agua, voy a mezclar agua, que es una molécula polar, lo voy a mezclar con cloruro de calcio. Y el cloruro de calcio es una sustancia iónica, metal con no metal, es una sal. ¿Qué pasa? ¿Qué fuerza aparece cuando una sustancia polar interactúa con una sustancia iónica? Una molécula polar interactuando con una sal, con una sustancia iónica. ¿Qué fuerza aparece? Háblame. ¿Qué fuerza aparece entre una sustancia polar y un compuesto iónico? ¿Lono? No. ¿Ion dipolo? El ion dipolo. Exacto. Es el ion dipolo, porque este es un compuesto iónico. ¿Sí? Es un compuesto iónico. Entonces, el agua, recuerda que el agua es una molécula que presenta polos muy intensos. La porción del oxígeno presenta un polo negativo y la porción, el extremo donde están los hidrogenitos, donde están los hidrógenos, presentan polos negativos. Por eso es que la molécula es polar. Presenta polo negativo y positivo. Pero esta sustancia es una sal. Recuerda que las sales están formadas mediante enlace iónico entre un catión y un anión. Este es el catión calcio, que tiene carga positiva, y el anión cloruro. El anión cloruro tiene carga negativa. ¿Qué pasa cuando una sal se mezcla en agua? ¿Por qué es que la sal se puede disolver en agua? ¿Por qué de repente cuando tú ves a tu ex y te asustas mucho al ver a tu ex, tu mamá te prepara agüita con sal para el susto? ¿Por qué es que se puede preparar esa agüita con sal? ¿Por qué la sal
se puede disolver en agua, justamente porque entre sales y moléculas polares como el agua existe una fuerza, el ion dipolo. ¿Qué pasa? El calcio es el catión que tiene carga positiva. La carga positiva del compuesto iónico va a interactuar y se va a atraer con la parte negativa de la molécula polar, en este caso el agua. Al contrario, la parte negativa de la sal, en este caso el cloruro, se va a atraer con la porción positiva de la molécula polar. Y esta interacción se llama ion dipolo. Entonces, lo que predomina acá, una de las fuerzas es el ion dipolo. Pero un ratito, todavía no te emociones, no son las únicas, porque no hay solo una molécula de agua, hay bastante agua. Se supone que tienes un vaso de agua y has echado un poquito de sal. No hay solo una molécula, hay muchas moléculas. Y entre moléculas de agua, ¿qué pueden formar entre moléculas de agua? También hay puente. O sea, no es la única fuerza. Si por acá, por ejemplo, habría una molécula de agua, hay varias, ¿ah? Esta molécula de agua también tiene una porción positiva en los hidrógenos y una porción negativa en el oxígeno. Y entre la negativa de esta molécula de agua y la positiva de la otra molécula de agua, entre estas dos moléculas de agua vecina, también hay una atracción. Ya no es un ion dipolo, es un puente de hidrógeno. O sea, no hay una única fuerza, también hay puente. Y además te estás olvidando de algo, que London es una fuerza que está presente en todas las moléculas. El agua también tiene London. London es una fuerza que está en todo sitio, entonces acá también habrá London. Por lo tanto, ¿qué fuerzas habrá? Ion dipolo, la primera fuerza, entre el catión y el anión y la molécula de agua. También hay puente de hidrógeno entre aguas, también hay puente de hidrógeno entre aguas, y además la fuerza que está en todo sitio, en todas las moléculas, London. Hay tres fuerzas entonces, si yo mezclo sal con agua para el susto. Ahí está entonces la clave. Como muy bien dijo mi amiga Sayuri y mi amigo Fabri, la respuesta es la D. Puente de hidrógeno, ion dipolo y dispersión de London. Pregunta 4. ¿Qué marca una criatura de tu talento, de tu trayectoria, de tu level, de tus ciclos? De tus ciclos. En la pregunta 4. Muy bien, perfecto, ¿ah? Muy bien. Amiga Ruth, amiga Irami, Sayu, grande, muy bien. Criatura, la respuesta es la C. ¿Qué dice la C? ¿Qué de importante tiene la C? La molécula de AH3. ¿No sabes qué sustancia es? Es como si fuera una variable, ¿no? Porque el elemento A no existe, ¿ah? No vayas a creer que es un nuevo elemento que se acaba de crear. No, es solamente una variable. Te están diciendo que puede ser cualquier elemento. Te están hablando del AH3, donde el átomo central tiene un par de electrones libres. El átomo central vendría a ser en este caso el A, rodeado de hidrógenos. Ahí está, estoy dibujándola. Y me dicen que el átomo central, que vendría a ser el átomo que está en menor cantidad, la A, tiene un par libre. ¿Esta molécula es polar o apolar? ¿Es simétrica? Sí, claro, está rodeado de lo mismo. Pero el átomo central tiene par libre. Por lo tanto, la molécula es una molécula polar. La molécula es polar. ¿Ok? Ahora, ¿qué me están preguntando? ¿Cuál es la afirmación correcta? A ver, vamos a ir de a poquitos. El enlace. Ten cuidado. No te están hablando de la molécula, te están hablando del enlace, de este enlace, o de este, o de cualquiera de estos, pues. Este enlace es entre átomos iguales o diferentes. Entre átomos diferentes. Asumo que si son diferentes, deben tener diferente electronegatividad. Si los elementos que se están uniendo tienen electronegatividades distintas, la resta de sus electronegatividades va a ser un número diferente de 0. Por lo tanto, ¿cómo es este enlace? No la molécula, ten cuidado, el enlace. Estoy hablando solo del enlace. ¿Cómo se da este enlace? Bueno, entonces el enlace es un enlace covalente
polar. Y no sé si ya te lo dije, creo que sí lo comentamos. Hay mucha confusión entre la polaridad de la molécula y la polaridad del enlace. Son cosas diferentes. Acá estoy evaluando no la polaridad de la molécula. La polaridad de la molécula ya la sacamos, es polar. Lo que estoy evaluando acá es la polaridad del enlace, que es una cosa distinta. El enlace también es polar, en este caso. En este caso ha salido que es polar. Falsa la primera. El átomo central tiene 3 regiones de alta densidad electrónica. Aquí está el átomo central. Y recuerda que los enlaces se cuentan como una región y los pares libres también se cuentan como una región. Hay 4 regiones enlazantes, no 3. Falsa la segunda. El enlace sigma está ese sigma formado. Ya, ahí está mal, ¿ya? No es, ahí debe decir C, no es. Corrige, bueno, no puedes corregir porque está en PDF. El enlace sigma formado se establece, corrige por favor mentalmente, debe decir el enlace sigma formado se establece por el traslape de orbitales sp3 y s. Claro, oye, este hidrógeno solo tiene un orbital s. En cambio, el A tiene 4 regiones, o sea, su hibridación es sp3. Por lo tanto, este enlace sigma es entre el orbital sp3 del elemento A y el orbital S del hidrógeno. Clave entonces C en esta pregunta. Esta pregunta es de la semana pasada, ¿eh? Se ha colado ahí porque esto no es de este tema. Bueno, tienen que ver, obvio, pero es de la semana pasada. Pregunta 5, ¿qué marcas en la pregunta 5? ¿Cuál sería tu clave en la pregunta 5? Ok, la gente está preocupada. A ver, 5 me dices, ñam, 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 la C, la C, la C. Amigo Ronaldo, oye, qué buen nombre, Ronaldo. Ronaldo, ¿estás de acuerdo que la 5 es la C o tienes alguna otra clave? De repente tú crees que es otra cosa. Habla Ronaldo, ¿cómo es? A ver, lo está pensando mi amigo. A ver, vamos a dejar de pensar. A Ronaldo. ¿Qué opinas de la pregunta 5, amigo Ronaldo? ¿Cuál crees tú que es la clave en la pregunta 5? ¿Cuál crees, amigo Ronaldo, que es la clave de la pregunta 5? ¿Qué me dices, amigo Ronaldo? No sé si tienes tu cámara encendida. No, por favor, enciendan su camarita, chicos, para poder ver en qué están, porque si no estás respondiéndome, o no das señales de vida, o no tienes la delicadeza de por lo menos decir, pucha, profe, no lo sé, sorry, me olvidé, ¿podría explicármelo, por favor? Si no tienes por lo menos la delicadeza de decir que no sabes, o de por lo menos hacerte presente, me imagino de que no estás en clase. Así que por favor, todos con su camarita. Ahora, fast, fast. En serio, ya creo que ya lo hemos conversado varias veces, ya lo hemos conversado muchas veces, así que por favor, todos con su cámara encendida. Todos, todos. Ni siquiera nos mira, creo. No, sí, te estoy mirando perfectamente. ¿Sí? Sobre todo a ti. Me bañé. Sí, me di cuenta. Bueno, qué bueno. Qué bueno que por Zoom no pasa el olor. Ok, ahí está mi amiga Kimberly.
Mi amigo Sebas. Sebas, ¿estás enfocando a tu pared? Ah, ya. Ok, mi amigo, ahí está su manito. Muy bien, Sebitas. Perfecto. Sayuri. Hay una criatura que dice 7014. No tiene nombre. ¿No tienes nombre, criaturita? MY 7014. No sé quién es. No sé si es niño o niña. O de repente, Analí. Analí Mamani. ¿Cuál crees que es la respuesta en la pregunta 5 para ti? Vamos, Analí. Ok, nuestro amigo Freddy nos ayuda. Analí, ¿estás en clase? A ver, ok, tranquila, mamá, yo te espero. No te preocupes, yo te espero. Alejado. A ver, ve leyéndola. Ok, no hay problema. No hay problema. Tranquila. ¿Cómo se halla la solubilidad? Dice nuestro amigo Sebastián. La solubilidad tiene que ver, a ver, Analí y Sebastián. Analí, atenta aquí. Lo que tienes que analizar en esa pregunta, o lo que tienes que aplicar en todo caso, es lo siguiente. Las moléculas semejantes se relacionan, ¿ok? Se relacionan muchísimo, muchísimo, muchísimo. A ver, te pongo un ejemplo. Espero que este ejemplo no esté muy tirado de los pelos. Espero que no esté muy sacado de la realidad. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, a mi amiga, a ver, vamos a fastidiar a mi amiga Valerie, ¿ok? Amiga Valerie, ¿te imaginas a mi amiga Valerie? Ella es una chica muy, muy tranquila, es cristiana, ¿ok? Ella va a sus reuniones en su congregación, 2 veces por semana va a su culto, ¿sí? Ella siempre está rezando, ella da su diezmo. Todas las noches. Es cristiana, todas las noches, ok, todas las noches hace eso, ¿sí? ¿Te imaginas a mi amiga Valerie, que es cristiana y una chica muy, pero muy recatada, muy tranquila, todo un pan de Dios, ¿ok? Tiene una falda que está hasta el piso, sí, hasta el suelo. Ella se viste así, jamás se ha puesto un top ni nada de eso, eso es del diablo, ¿ya? Y te imaginas que la inviten un día, criatura de Dios, a una reunión de metaleros, ¿ok? Esos metaleros que consumen drogas, que se embriagan. Entonces, ¿qué va a hacer mi amiga Valerie en esta reunión? Lo primero que va a hacer ella simplemente se va a asustar y se va a ir, porque no es su entorno, ¿me entiendes? No es su entorno, ella no es así. Ni siquiera va a tener la intención de hacer que se conviertan al cristianismo ni nada de eso, porque ella no pertenece a ese entorno, se va a espantar y se va a escapar, ¿verdad? Ok, entonces lo mismo pasa entre sustancias que no son semejantes. Las sustancias que no son semejantes se relacionan difícilmente. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que una sustancia polar no se relaciona con facilidad con una apolar. En otras palabras, lo semejante, dice la teoría, disuelve lo semejante. Lo polar, o sea que mi amiga Valerie se va a sentir mucho más cómoda con gente como ella, con gente de su religión, con gente que tenga su misma manera de pensar. ¿Sí? Ella tiene sus amiguitas o sus amiguitos que son tranquilitos igual que ella. Así que lo polar se va a relacionar siempre con lo polar. Y esto, amigo Sebastián, creo que fuiste tú, esto, amigo Sebastián, justamente es lo que tú estabas preguntando, la solubilidad. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto con la solubilidad? La solubilidad es una propiedad de las sustancias que permite que una sustancia se pueda disolver en otra. Pero para que se disuelvan, tienen que ser sustancias semejantes. Entonces, una sustancia polar se va a disolver con otra polar. No se puede disolver con una apolar. No se puede. ¿Sí? Lo apolar con lo apolar. ¿Por qué? Porque tienen atracciones entre ellas, tienen fuerzas en común. Lo semejante, entonces, disuelve lo semejante.
lo polar con lo polar y lo apolar con lo apolar. ¿Qué dice la pregunta 5, amigo Sebastián y amiga Analí? ¿Cuál de los siguientes compuestos es insoluble en agua? Considerando, criatura de Dios, que el agua es una molécula polar. Para que una sustancia sea insoluble, no se pueda disolver en agua, tiene que ser una sustancia apolar. Esta sustancia se va a disolver o puede ser un disolvente con sustancias polares. Lo polar con lo polar, lo semejante con lo semejante. Para que encuentres algo insoluble, tienes que buscar a alguien apolar. ¿Cuál es el apolar? La C. El metano, criatura de Dios, es apolar. Simétrica, simétrica, y el átomo central carece de pares libres. No tiene pares libres. Esta molécula es apolar. Por lo tanto, lo polar con lo polar y lo apolar con lo polar. Clave en la 5, la C. El metano no se puede disolver en agua, ya que el agua es polar y el metano es apolar. ¿Se entiende, criaturita de Dios? ¿Eso que tiene? Sí, sí. ¿Sí? Ok. Ok. ¿Es un chiste? Obvio era un chiste, pues. Obvio era un chiste. No sé, la verdad, no la conozco, mi amiga, pero no la conozco. Criatura de Dios, pregunta 6. ¿Qué marcas en la pregunta 6? Muy bien. Pregunta 6, criaturita. ¿Qué marcamos en la pregunta 6? De cada pareja, ¿cuál de ellos tendrá mayor punto de fusión y ebullición? Ok. Acá, quizás en esta pregunta tengas dificultades. Tienes que aplicar lo siguiente. Mientras más fuerza haya entre las sustancias, mientras más intensas, así recontraintensas como tu ex, mientras más intensas sean las fuerzas, más intensas también son las propiedades físicas. En este caso, ¿de qué propiedades estoy hablando? De temperaturas de fusión, de temperaturas de ebullición, de tensión superficial, de viscosidad, etc. En la preguntita 6 solamente me están preguntando por el punto de fusión y el punto de ebullición. Ok, no es por electronegatividad. No es por electronegatividad. ¿Es por qué? Por fuerzas. Y esto te comentaba el otro día, no sé si fue en este salón, te preguntaba si en algún momento tú has jugado San Miguel. ¿Sí? ¿Jugaste San Miguel en algún momento de tu vida? No sé, de repente para ti es un juego muy antiguo, quizás. Bueno, yo sí he jugado San Miguel. Ahora ya no juego San Miguel, ya no se puede. Los colores también, profe. ¿Cuál? San Miguel. ¿Cuál, papá? Ya. Ok. ¿En qué se trata? Sí, profe. ¿De qué se trata el juego de San Miguel? Alfonsito, ¿quiere decir algo, creo? No, que sí, profe, que sí lo jugaba. Ah, ya. Gracias, papá. Entonces, en el juego de San Miguel, ¿cómo es el juego de San Miguel? Tienes que jalar a una persona y robarte, ¿no? ¿Sí? Se forma una fila de niños o de personas y se abrazan todos entre ellos para evitar que venga un ladrón y se robe a un integrante del grupo. En eso consiste el juego de San Miguel, y entonces te agarran y te jalan y te estiran y te lesionan el brazo. O sea, es un juego un poquito brusco para algunas personas. ¿Sí? ¿Que nunca has jugado a San Miguel? ¿Es en serio? Te la pierdes, ¿ah? Te la pierdes. Pero es un juego muy divertido. Ah, te robabas a tu crush. Muy bien, Brigitte. Siempre ganadora, mi amiga. Buena, bien ahí. Ahora, ¿qué pasaría si estuvieran jugando solo dos personas? Robarme a una persona solamente, imagínate que estuviesen dos personas. Y hay una persona, y acá está la otra persona jugando San Miguel. Esta segunda está agarrando a esta primera, la está sujetando para que no le pase nada, no se pierda. Y viene el ladrón, este ladrón maldito, viene y se la va a robar. Jala y se la roba.
Va a robársela fácilmente porque solo está sujeta a una persona. Es muy sencillo. Pero si fueran varias, haciendo un trenecito, varios niñitos así, uno tras de otro, varios niñitos amarrados, no, sujetados con sus manitos, él está agarrando a él, así, haciendo un trencito, varios niñitos, viene nuevamente ahora el ladrón y se va a querer robar a este niño. ¿En cuál de los dos casos va a ser más sencillo? Obviamente acá, porque son solamente dos niños. Es menos intensa la fuerza que los mantiene unidos. En cambio acá la fuerza va a ser superior. En otras palabras, imagínate que estos dos fueran compuestos. ¿Cuál de ellos tendría la mayor temperatura de fusión o ebullición? En otras palabras, ¿a cuál de estos dos ladrones le va a costar más robarse un niño? A él, porque la fuerza es más intensa. Entonces acá la temperatura de ebullición es superior. Acá no, con poquito nomás ya te puedes robar a ese niño sin ningún problema. ¿Por qué el agua tiene que llegar a 100 grados todavía? Porque cuando tú quieres que el agua pase de líquido a vapor, lo que haces es que las moléculas se dejen de relacionar entre ellas y se rompan los puentes de hidrógeno. Lo mismo que está sucediendo acá. Entonces, si yo quiero hacer un cambio de fase, más difícil, mayor temperatura de fusión o ebullición va a tener mientras mayor sea la fuerza intermolecular. Una sustancia apolar que solo tiene London tiene fuerzas tan débiles que sus temperaturas de ebullición y fusión son bajas. En cambio, una sustancia iónica, como la sal de tu cocina, por ejemplo, tiene fuerzas más intensas. El enlace iónico es muy fuerte. Derretir sal es muy complicado. Inténtalo en casa. Inténtalo en casa. Con una ollita, échale salsita y vas a ver que no se va a derretir. Porque para poder pasar de sólido al líquido, o sea, fundir, fusión, para hacer una fusión, te va a costar mucho. La temperatura que tiene que adquirir es, me parece, 800 grados. Para llegar a derretir sal, tienes que llegar de 800 grados para arriba. Sus fuerzas son muy intensas. Mientras más intensa sea la fuerza, mayores son las temperaturas, los puntos de fusión y ebullición. Hay que romper fuerzas, así como en el juego de San Miguel. Las sustancias apolares son poquitos niños jugando, así que es sencillo. Las sustancias polares son varios niños jugando y es más difícil arrancar a una persona en el juego de San Miguel. Entonces, bajo esa lógica, los moretones son las victorias. Confirmo. Entonces, de la pareja, ¿cuál de ellas tendrán mayor punto de fusión y ebullición? Descartamos, a ver. Descartamos a la C. ¿Por qué? Porque en la C, criaturita, en la C te están presentando dos sustancias. Este compuesto es una sal. Muy bien. Las sales tienen temperaturas de fusión muy altas, ya que presentan enlace iónico. Esta está bien, pero esta no, porque es una sustancia apolar. El oxígeno es apolar. Sus fuerzas son muy débiles. Sus temperaturas de fusión y ebullición también son bajas. Tiene que cumplirse esto. Entonces, por este de acá, descartamos a esa clave. No puede ser eso. Tenemos al sulfato de sodio. Ahora vamos a acelerar para entrar a nomenclatura, ¿ya? Tenemos que también recordar un poquito de nomenclatura. Tienes estos dos compuestos. Este es iónico, así que su temperatura de fusión y ebullición es alta. Este es polar. Su temperatura de ebullición es más o menos, porque presenta dipolo-dipolo. El dipolo-dipolo es un poco más fuerte. Pero hay alguien más fuerte que el dipolo-dipolo, el puente de hidrógeno. Y en la pregunta 6 hay dos que tienen puente de hidrógeno. De hecho, hay tres. La B es agua, tiene puente, y el nitrato de potasio es iónico. Parece que esa es la clave, ¿ah? Parece que la 6, la clave es la B. ¿Sí? Parece que la 6, la clave es la B. Ahora, fíjate la D. La D también es una molécula que tiene puente de hidrógeno, como el agua. Solo que en la D está el alcohol.
el etanol. Y el alcohol tiene una porción de cadena que es apolar, por lo tanto su temperatura de ebullición es un poquito menos que la del agua. El alcohol se evapora mucho más rápido que el agua. Te pasa cuando dejas el frasco del alcohol abierto. Se va a ir, claro, porque a pesar de que tiene puente, su puente no es tan intenso, ya que también tiene una porción de cadena que es apolar. Sí tiene puente, claro, no digo que no, pero también tiene una porción apolar en su cadena y eso le va a restar fuerza. No es la clave. La clave entonces está entre la D y la E. La clave es la E. ¿Por qué la E? Porque el azúcar que tú conoces, la sacarosa que tú conoces, no solo tiene un OH, tiene muchos OHs. Recuerda que los azúcares son aldehídos o cetonas polihidroxilados, o sea, son varios OHs. La glucosa nada más, no sé si recuerdas o has visto en algún momento de tu vida que la glucosa tiene OH, H, OH, H, OH, H, 1, 2, 3, 4, OH, H, por ejemplo. Aquí hay CHO, CH2OH. 6 carbonos, ¿ah? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está, por ejemplo, es un azúcar de 6 carbonos, un monosacárido, es una hexosa. Pero esta hexosa, este azúcar, mira cuántos OHs tiene. Tiene varios OHs. Por lo tanto, puede hacer varios puentes de hidrógeno. Varios puentes de hidrógeno. Las temperaturas, entonces, de fusión y ebullición del azúcar es muy grande, porque tiene varios OHs. La respuesta, y la sal de mesa es un compuesto iónico, y los compuestos iónicos también tienen una fuerza muy intensa que hace que sus temperaturas de fusión y ebullición sean muy altas. Clave entonces en la 6, la E. Clave en la 6, la E. ¿Por qué el nitrato de potasio? El nitrato de potasio, mamá, es un compuesto iónico. Está formado entre catión y anión. Todo esto es el anión. Entonces tiene también una temperatura de ebullición relativamente alta, ya que es un compuesto iónico. Sí, es iónico. Pero ahí el agua es polar, no tiene puente de hidrógeno. Sí, podrían también ser podrías también analizar eso, pero no le va a ganar al azúcar y a la sal. Sí, no le va a ganar al azúcar y a la sal. Iónico es más, el iónico es más. Exacto. Listo, criatura de Dios. Clave la 6, enano. Pregunta 7. ¿Qué sustancia tiene mayor punto de fusión y ebullición? ¿Qué tienes que hacer? Ahí está. Para que la sustancia tenga mayor punto de fusión y ebullición, tiene que tener fuerzas más intensas. Eso dice la regla. Entonces, en la pregunta 7, busca una sustancia que tenga una fuerza muy intensa. ¿Cuál es? La A tiene dipolo-dipolo. La B también tiene dipolo-dipolo. La C tiene London. Nada que ver, London es débil. La D tiene London. Tampoco. La E tiene puente de hidrógeno y esa es la más fuerte. Sí, el puente de hidrógeno le gana al dipolo-dipolo. El puente de hidrógeno es más intenso que el dipolo-dipolo. Entonces la respuesta es la E. No sé si me dejo entender. Muy bien, muy bien, muy bien. Profe, ¿y el London es menos fuerte que el dipolo-dipolo? Sí, papá. Hicimos la jerarquía, si no recuerdo. No sé si fue conmigo o con el profe. El dipolo-dipolo es más fuerte que el London. Sí, lo voy a poner mejor por acá, por si te olvidaste. No te olvides que el ion dipolo es la fuerza intermolecular más fuerte. Luego sigue el puente de hidrógeno. Luego sigue dipolo-dipolo. Y al final, la más débil, London. Esa es la jerarquía. Sí, esa es la jerarquía. Pregunta 8. Sí, muy bien, Cevitas. Gracias, Cevitas. ¿Qué pasó, Iramí? Iramí, ¿hay alguna duda, mamá? Con confianza, criaturita. Criatura, ¿tienes un curso después de esto?
No. Ok. ¿Por qué no la B? Dice mi amiga Irami. A ver, Irami. Gracias, chicos. La B. ¿Por qué no la B? Porque la B, el agua sí tiene puente de hidrógeno, pero no tanto como el azúcar. Si tú googleas un poquito, por ejemplo, googlea un poco cuál es la temperatura de fusión del hielo y cuál es la temperatura de fusión del azúcar. ¿Cuál es la temperatura de ebullición? Ahora vamos a ver un poquito. ¿Cuál es la temperatura de ebullición del azúcar, por ejemplo? Creo que es 180, algo así. La temperatura de ebullición de la sacarosa es 102 grados, ¿sí? Del agua es 100. Entonces, el agua tiene un menor punto de ebullición ya que tiene menos OHs. El azúcar tiene más, no, perdóname, es 186 grados. Sí, 186 dice. Entonces, no tiene, tiene menos punto de ebullición que el agua. A pesar de que el agua tiene puente. ¿De qué estás hablando, mamá? ¿De las 7? Perdóname. Las 7. Las 7, las 7, las 7. ¿Por qué no la ve? Ya. ¿Por qué no la ve en la 7? Porque en la B, a ver, esta sustancia en la 7, a ver, mi amiga pregunta por la 7. La 7 es el clorometano. El clorometano es la pregunta 7. Tienes que identificar qué fuerzas tiene. ¿Qué fuerzas tiene el clorometano? Cuéntame. Cuéntame. Para cualquiera es la pregunta. ¿Qué fuerzas tiene el clorometano? Hemos visto varias fuerzas. Ion-dipolo, puente de hidrógeno, dipolo-dipolo y lóndolo. ¿Qué fuerzas tiene el clorometano? Muy bien, perfecto. Porque la molécula es polar, ¿verdad? No es simétrica, mira. No es simétrica, no está rodeado de lo mismo. La molécula es asimétrica, por lo tanto es polar. Y si es polar, tiene dipolo-dipolo y London. No hay ninguno de estos enlaces, ¿no? No hay H-FON, ¿no? Si hubiera H-FON, habría puente de hidrógeno, pero no tiene H-FON. No hay oxígeno, ni nitrógeno, ni flúor. Por lo tanto, es polar, pero solo puede hacer dipolo-dipolo. Es más débil que un puente de hidrógeno. El alcohol tiene puente. Su temperatura de ebullición es superior. Por eso la clave es la E. Amiga Irami. No sé si me dejo entender, mamá. También tiene London, ¿ah? Ojo, también tiene London. Tiene dipolo y London. Tiene los dos. Irami. ¿Todo good? ¿Se entiende? Sí, es que dijo hace rato que el enlace del alcohol es débil. Ok. Sí, es más débil que el puente de hidrógeno del agua. Sí, claro, está bien. Es más débil que el puente de hidrógeno del agua, pero no tan débil como un dipolo-dipolo. Sigue siendo un puente de hidrógeno. Sigue siendo un puente de hidrógeno. Yo estaba comparando el alcohol con el agua. En el caso del agua, su puente de hidrógeno es un poco más intenso. En el alcohol es más débil, pero no por eso deja de ser puente. Y el puente le gana al dipolo-dipolo. ¿Sí? Amiga Irami. Pregunta 8. ¿Qué marcarías en la pregunta 8? Gracias por tu pregunta, Irami. Sí, me parece que eso podría generar confusiones. Tienes toda la razón. Está genial tu pregunta. Gracias por tu pregunta. La respuesta es la D, dicen por acá. Perfecto. ¿Qué proposiciones son correctas? Los compuestos covalentes apolares, como por ejemplo el metano, que es apolar, generalmente son más solubles en solventes polares
No, dijimos que la solubilidad es siempre semejante con semejante. Si él es apolar, él es más soluble en solventes apolares. Lo apolar con lo apolar, siempre semejante con semejante. Falsa la primera. ¿El denominado puente de hidrógeno es un enlace covalente? No. El puente de hidrógeno es una fuerza intermolecular, pero como requisito es que para que exista puente de hidrógeno, la molécula tiene que tener enlaces covalentes de cualquiera de estos tres tipos. Estos son los enlaces covalentes, pero estos no son los puentes de hidrógeno. No he dicho eso nunca. El puente de hidrógeno es una fuerza que aparece gracias a que la molécula tiene en su interior estos enlaces covalentes. Pero no es lo mismo decir que él es el puente. No, falsa la segunda. ¿La geometría molecular del agua es angular? Sí, debido a que posee dos pares de electrones no enlazados que se repelen. Claro que sí. 8, entonces, dinosaurio. Danielita. Dani, ¿hay algún Profe, problema? la 4. La 4. El CH3, aquí está, justo, mira. Aquí está. Es una molécula no polar. Acabamos de decir, criatura, que esta molécula es asimétrica. Y si es asimétrica, entonces es polar. ¿Qué dice en la 8? Que esta molécula es no polar. No polar es sinónimo de apolar. Falso. No es apolar, es polar. Por eso no la consideramos. ¿Se entiende? Criatura. ¿Quién me preguntó eso? Sí, profe, gracias. Listo, Alfonsito. De nada. Pregunta 9. Voy a borrar esta partecita. No sé si le vas a tomar un screenshot a la pizarra. De repente te va a servir para algo. Aunque esto ya es un repaso, así que la teoría ya la debes tener en tu cuadernito bien copiadita, o por lo menos en fotos, ¿no? Sí, tú que tomas foto a todo, ¿no? Sí, está de moda las fotos. Criaturas, ¿se entiende? Puedo borrar, ¿ah? Voy a borrar. Sí. Vamos a la pregunta. Dime, mamá. Profe, ¿quién es más volátil, la acetona o el ácido etanoico? La acetona, porque la acetona no tiene puente de hidrógeno. El ácido etanoico es un ácido carboxílico. Los ácidos carboxílicos tienen puente. La acetona solo tiene dipolo-dipolo. Si comparas acetona con ácido carboxílico, el ácido carboxílico le gana. Es menos volátil. La acetona es mucho más volátil, porque tiene menos fuerzas. Acá lo voy a poner, ¿ya? Mientras más intensas sean las fuerzas, la sustancia es menos volátil. Claro, porque va a ser complicado que las sustancias hagan un cambio de fase. El agua y el alcohol. El alcohol tiene fuerzas menos intensas que el agua. Por lo tanto, sus fuerzas son más suaves, menos intensas, su volatilidad es superior. Más volátil el alcohol que el agua. Listo. Pregunta 9. El acetonitrilo, que posee las siguientes fuerzas intermoleculares. ¿Cuál sería tu clave en la pregunta 9? Clave en la pregunta 9. ¿Beso? ¿Dices beso? Ok. Nicolás. Nicolás Suárez. Amigo Nicolás, esta molécula, Sí, profe. ¿es polar o apolar? El acetonitrilo. Para eso hay que dibujar. Es polar. Es polar. Muy bien, hermano, es polar. ¿Cómo sabes que es polar? Bueno, si tú dibujas, no es una molécula simétrica. Tiene una parte que parece que es simétrica, pero esta parte ya no es simétrica, mira. ¿Sí? Y hay una porción que no es simétrica, es hidrógeno, 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 y acá hay una cosota que ya es diferente al hidrógeno. La molécula es asimétrica, por lo tanto es polar.
Tú mismo, Nicolás, si es polar, ¿qué dipolaridades presenta una molécula como esa? Mira que estoy a punto de borrar algo que te podría servir para responder lo que te acabo de preguntar. ¿Qué fuerza, perdón, qué dipolaridades presenta una molécula polar? Aquí abajo está, ¿eh? Nicolás. Que tienen puente y... no, enlace London. Ya, no. Yo te pregunté por las dipolaridades. ¿Qué dipolaridades tienen las moléculas polares? Permanente e instantánea. ¿Sí, Nicolás? Las moléculas polares, amigo Nico, las moléculas polares como ella tienen bipolaridad permanente. Aquí estaba. Y también tienen bipolaridad instantánea. Ahora sí, ¿me puedes decir qué fuerzas tienen? Ahora sí es lo que me dijiste hace ratito, Nicolás. Como tienen bipolaridad permanente y también instantánea, van a tener fuerzas también. ¿Qué fuerzas tienen entonces? Ojo, Nicolás, que acá no hay H-FON, así que no puede haber puente de hidrógeno. Nicolás, ¿qué fuerzas tiene esta molécula? Tienen la fuerza de puente de hidrógeno y London. Muy Entre bien, esas pero espérate un moléculas. ratito, por ahí, hermano, un ratito. Dijimos que el puente de hidrógeno requiere que haya cualquiera de estos enlaces, y yo no veo eso acá. No hay HF, no hay HO, no hay HN, no hay el nitrógeno enlazado al hidrógeno, no está. El nitrógeno está unido al carbono, así que no puede haber puente. Si no hay puente, ¿qué cosa hay? Si no hay puente, ¿qué cosa hay, Solo amigo London. Nicolás? No. Ya, yo sé que hay London, eso está bien, hay London, pero hay algo más. No lo sé, profe. Muy bien. Criatura, atento a las moléculas polares y que no tengan esto de acá, ¿qué fuerza tienen? Dipolo, dipolo, no te olvides. Esta fuerza, por eso te marqué acá, DD, dipolo, dipolo. Esa es la fuerza de moléculas polares. Además, recuerda que, tú lo acabas de decir, también tiene el hombre. Tiene dos fuerzas. ¿Ok? Nico, ¿está claro, Nico? Nico. Nicolás. Nicolás. Profe, Sí, mamá. sí se podía tener dipolo, dipolo y puente de hidrógeno a la vez, ¿no? No, no. ¿No? O es puente de hidrógeno o es dipolo, dipolo. No puedes tener los dos. O dipolo, dipolo o puente de hidrógeno. No los dos. ¿Y hay polar que solo tenga London? Tampoco. Si solo tienes London, eres apolar. No hay apolares no hay polares que solo tengan London. Las polares tienen dipolo, dipolo o puente de hidrógeno. Uno de los dos. Amiga Irami. Pregunta 9, entonces, dipolo, dipolo y dispersión de London. Pregunta 10. ¿Cuál de las sustancias apolares tienen mayor fuerza de dispersión de London? Ajá. Acá te das cuenta en la 10 que todas esas son apolares. Todas son apolares. El oxígeno, el hidrógeno, el metano, el tetracloruro de carbono y el cloro. Todas son apolares ahí. Si todas son apolares, solo tienen una fuerza. ¿Qué fuerza tienen las apolares? Muy bien, gracias, Janelita. Muy bien, mamá. London. Solo London, ¿ok? Si eres apolar, solo tienes London, no tienes otra opción. No tienes otra opción. Las polares sí. En cambio, las apolares no les queda otra que solamente London. Solamente London. Pero London, criatura de Dios, es una fuerza que está muy relacionada con el tamaño. ¿Sí? Aquí sí aplica esa gran frase que el tamaño sí importa. Acá el tamaño sí importa. ¿Sí? En London el tamaño es muy, pero muy importante. Claro que sí. ¿Por qué? Porque mientras más grandota sea la molécula, es mayor la interacción entre moléculas vecinas. Si una molécula es enorme y su vecina también es enorme, la interacción entre ellas es superior.
Entonces, es algo así. No son bolas exactamente, pero lo voy a graficar como bolas. Mira esta molécula. Imagina que esta molécula es apolar y esta otra es apolar. Son moléculas iguales. Esta también es apolar y su vecina también es apolar. La interacción entre esas moléculas solo va a ser posible gracias al London, porque los dos son apolares. Pero la atracción entre ellas está relacionada con la superficie de contacto. ¿Dónde hay mayor superficie de contacto? En la más grande. Por lo tanto, el London de la molécula más grande es más intenso que el London de la molécula chiquita. ¿Sí? London es una fuerza débil, lo sé, pero cuando la molécula es grande, su London es un poquito más intenso que cuando la molécula fuera pequeña. Entonces, en la pregunta 10, todas en la 10, todititas, son apolares. No hay nadie que tenga puente de hidrógeno, no hay nadie que tenga dipolo-dipolo. Todas son apolares. Pero alguien tiene un London más intenso que los demás. ¿Quién? La más grande. Entonces ahí te vas a dar cuenta que tienes el tetracloruro de carbono. El tetracloruro de carbono es la molécula más grande. El oxígeno es más chiquito, el hidrógeno es más chiquito, el metano también es chiquito, en cambio el tetracloruro de carbono es más grande. Tiene mayor superficie de contacto, por lo tanto la respuesta Profe, es la D. Dime, mamá. ¿y yo cómo voy a saber eso? Muy bien. ¿Y cómo voy a saber eso? ¿Y cómo ¿Acaso saber yo si sé qué ahí está el tamaño? metano se parece a eso? Sí, por eso, muy bien. No, por eso está bien. No me estoy burlando, ¿ah? Está bien. Estoy siguiendo tu pregunta. ¿Cómo voy a saber eso? Dice mi amiga toda preocupada. ¿Cómo puedo saber quién es más grande y más chiquito? Mamá, la ubicación en la tabla periódica te ayudaba a determinar el tamaño. ¿Recuerdas? Y el ¿Por el radio cloro, atómico? claro, está relacionado con el tamaño de los átomos. El cloro solo tiene un hidrógeno. Mira, el cloro es chiquitito, el cloro es así. En cambio, Sí, perdón, el cloro dije, ¿no? El hidrógeno, es chiquitito el hidrógeno. En cambio, el cloro es así, mira. El hidrógeno solo tiene un protón. El cloro tiene 17, es grandísimo, es más grande que el hidrógeno. Si esto es más grande, entonces, si tú comparas el tamaño de estas dos moléculas, esta es más grande que esta de acá, porque él tiene 4 hidrógenos chiquitos, él tiene 4 cloros más grandes. Entonces, la red por tamaño, por ubicación en la tabla periódica o por tamaño. Bueno, en el caso del hidrógeno es muy particular porque el hidrógeno está ubicado en este extremo, ¿sí? En este extremo de la tabla periódica, pero no pertenece a ese grupo. Lo recuerdas, ¿verdad? El huerfanito, ¿sí? El huérfano. Te vas a basar, claro, en el Z, en el caso del hidrógeno, pero normalmente te basas en la ubicación en la tabla periódica. Pregunta 11. Wow, ¿qué es eso? Ya, ¿qué marcas en la 11? No lo sumes. No se suma. Simplemente se analiza el posible tamaño que pueda tener la molécula. Nada más. No es necesario que lo sumes. Pregunta 11. ¿Qué marcarías en la pregunta 11? ¿La C? A ver, Valerie. Vamos a ver si mi amiga Valerie tiene razón. Vamos a confiar en ella. A ver, la C dice, ¿no? ¿Qué dice? Muy bien, mamá. Perfecto, perfectísimo. Todo bien. El etilenglicol es un alcohol que tiene 2 OHs. El principal ingrediente de los anticongelantes. Muy cierto, se usa mucho en la fabricación de anticongelantes y creo que tiene aplicación automotriz también. Tiene un punto de ebullición, ya. Marque la alternativa correcta para esta sustancia. A ver, el etilenglicol es una molécula, la voy a dibujar, ¿ah? El etilenglicol es así, es el etanodiol. ¿Sí? También llamado etilenglicol. Es un glicol.
Esta molécula es polar. Y mira, tiene OHs. Y si hay OHs, dijimos que si hay OHs, puede haber puente de hidrógeno. Y él tiene 2 OHs. O sea que su puente de hidrógeno no es tan débil. Fíjate, mira, fíjate cuál es su temperatura. 199. Le recontragana el agua. Mira el agua. ¿Cómo es el agua? El agua es así. El agua hierve a 100. El etilenglicol hierve a 199. ¿Sí? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Te están diciendo que presenta solo dipolaridad permanente. No, esta molécula es polar. Las moléculas polares, a mi amigo Nicolás lo acaba de decir hace ratito, las moléculas polares tienen permanente e instantáneo. Las moléculas polares tienen bipolaridad permanente y bipolaridad instantánea. Tienen las dos. ¿Qué fuerzas? Hablemos de las fuerzas. Como tiene bipolaridad permanente, puede tener cualquiera de estas dos. ¿De qué va a depender? De la presencia de HF, HO o HN. Y él tiene HO, así que tiene puente de hidrógeno. Además, todas las moléculas tienen una fuerza que está presente en todo sitio. Ninguna se salva. London es la fuerza que está presente en todo tipo. Esas son las fuerzas del etilenglicol. Criatura, ¿cuál sería la clave entonces? Si puede formar puente con el agua, ya que el agua también hace puente de hidrógeno. Son moléculas muy semejantes, las dos pueden formar puente. Clave, la C en la pregunta 11. Muy bien, Irami. Quisiera, por favor, pasar a la 23. Analiza la 23 con mucho cuidado. Mientras voy borrando esa parte, te voy a pedir, por favor, que analices la pregunta 23. Analiza la 23. Tienes ya, a estas alturas, tienes ya que saber aniones y cationes. Y tú sabes nombrar aniones y cationes, ¿verdad? ¿Cómo nombrábamos un anión? ¿Recuerdas? A ver, ¿cuál es la respuesta en la pregunta 23? Bien. Ok, muy bien, hay gente que tiene talento. Muy bien, gentita, muy bien. Voy a fastidiar ahora. ¿A quién me he fastidiado hasta ahora? Valentina Quispe. Oye, qué chévere nombre, Valentina. Valentina, cuéntame. Exacto, a eso voy a ir. Muy bien, María. A eso quiero llegar, mamá. Perfecto, a eso quiero llevar. A eso voy a llegar. Es justo lo que nos va a responder nuestra amiga Valentina. ¿Cuándo usar el hito y cuándo usar el ato? Háblanos, Valentina. ¿En qué caso uso el hito y en qué caso uso el ato? Amiga, vale. Valentina, ¿estás con nosotros? ¿Lo sabes o no lo sabes? No es normal, ¿eh? Si no lo sabes, no hay problema, pero dime si estás o no estás. Ok, muy bien, muy bien. Valentina tiene una idea muy, muy clara. Depende, ¿no? Si era mayor o menor el estado de oxidación. Y Sebastián ha puesto algo más interesante todavía. Del oso se pasa al hito y del ico se pasa al ato. Tienes que recordar lo siguiente. Los aniones poliatómicos son moléculas, o bueno, son sustancias, son especies con carga negativa que provienen de ácidos, ¿sí? Para empezar, la terminación oso o ito te da una información adicional. ¿Qué te está diciendo? Que proviene de un ácido oxácido. Los ácidos oxácidos
Los aniones que provienen de ácidos oxácidos, cuando los ácidos oxácidos pierdan sus hidrógenos, recuerda que una sustancia es un ácido porque tiene la capacidad de regalar hidrógenos. Ojo, mucho confundimos el hecho de que ácido lo relacionamos con el sabor. Sí, wow, qué ácido es este limón. Pero en realidad no es cierto, porque ese sabor no es ácido, es agrio. ¿Sí? Ácido es un término químico, no es un término de sabor. No es un término de sabor, no existe el sabor ácido. ¿Qué significa ácido? Ácido significa que puede perder hidrógenos. Ese es ácido. Químicamente hablando, la palabra ácido significa que puedo perder hidrógenos. Y cuando un ácido oxácido, en este caso, mira, lo voy a subrayar, cuando un ácido oxácido pierde hidrógenos, se va a convertir en un anión. Tú tienes que ser capaz de ponerle nombre a ese anión. ¿Cómo se va a nombrar? Fácil. No te olvides que para nombrar tienes que basarte en el nombre del ácido. Cuando el ácido que estás usando, su nombre acaba en oso, cuando este ácido pierda su hidrógeno, ese nombre lo vas a cambiar y debe terminar en ito. Justo lo que mi amigo Sebastián acaba de colocar. Y es lo que le preguntaba a mi amiga Valentina. ¿Cuándo uso el ito? Se pone ito cuando el ácido que has usado acababa en oso. Eso quería que me responda. Pero ella me ha puesto, depende si era mayor o menor, y está bien también, porque está relacionado con el estado de oxidación. Ahora lo hablamos. Si el ácido que estás usando acaba en ico, ¿sí? Cuando el ácido que voy a usar para formar aniones acabe en ico, el nombre lo vas a cambiar y debe acabar en ato. Esta regla no te puedes olvidar en tu vida, ¿sí? El osoito y coato, ¿sí? Que a mí en la academia me enseñaron esto como el oso bonito y el rico pato o rico gato o pico de pato, como quieras, ¿ok? Si tú comes gato, de repente eres de Chincha, puedes ponerle rico gato también, no hay problema, ¿sí? Como quieras. Oso bonito, pico de pato. ¿Qué significa oso bonito y pico de pato? No entiendo. Bueno, es una manera práctica para poder recordar que cuando tú uses un oso y se convierta ese ácido en anión, el nombre se va a cambiar por ito. No te entiendo. A ver, vamos a nombrar este ácido. Mira. ¿Cómo se llama este ácido? Sabes nombrar ácidos, ¿verdad? Ya, ok, gracias. Ya te leí la mente, Me dijiste, bueno, su nombre debe empezar por la palabra ácido. Ya, yo te ayudo hasta ahí. Ya te ayudé. Debe empezar con ácido. Ya te ayudé. ¿Pero qué falta? ¿Cómo ponerle un nombre a un ácido? Tienes que saber los estados de oxidación, ¿verdad? Y para saber estados de oxidación, tienes que recordar que la suma de todos los estados de oxidación debe ser 0. ¿Y qué tienes que recordar también? Que el hidrógeno generalmente trabaja con +1 y el oxígeno generalmente trabaja con -2. ¿Cuál debe ser el estado de oxidación del nitrógeno en este caso? Ayúdame. Muy bien, Fabricio. Excelente, hermano. Muy bien, Fabricio. ¿Cuál debe ser el estado de oxidación del nitrógeno? 3. Muy bien, +3. Muy bien, Valentina. Ojo, Valentina, que el estado de oxidación tiene signo, ¿sí? Pero está bien lo que has hecho. Debe ser +3. Ahí está. +3, +1, +4. 2 por -2, -4. ¿Y eso cuánto vale? 0. Es lo que te acabo de decir. La sumatoria debe ser 0. Ahora, ¿qué más tienes que saber? Para poder nombrar a la sustancia, y eso sí es obligatorio para todos ustedes, la siguiente clase vamos a continuar con esto y por favor repasa, es tarea, ¿ok? No voy a revisarte, va a ser difícil revisar esto, pero te voy a pedir entre patas que repases los estados de oxidación. Los estados de oxidación no te los van a poner como dato en el examen. No se pone en el examen como dato, como en la pregunta de nomenclatura no te van a poner datos de estado de oxidación, tú lo tienes que saber de memoria.
Sí, así que repásalos, por favor. ¿Cómo voy a poder nombrar el ácido? Tienes que recordar lo siguiente, que el nitrógeno, criatura de Dios, suele trabajar con +3 o con +5. ¿Qué dice la regla? Si usas el menor, el nombre debe acabar en oso, y si usas el mayor, el nombre debe acabar en ico. ¿Cuál estoy usando? ¿El mayor o el menor? Dice +3, estoy usando el menor. Entonces, ¿cómo se llamará mi ácido? Ya sabes el nombre. El ácido se llama ácido, como muy bien lo acaba de poner mi amigo Fabri, se llama ácido nitroso. Está acabando en oso porque usa el estado de oxidación. Entonces, yo sé que ha parecido un poquito fastidioso. ¿Qué voy a hacer si no sé nombrar el ácido? Tienes que saber el estado de oxidación y determinar con cuál de esos está trabajando. Si no sabes eso, repásalo, por favor. ¿Sí? Hay que saber el estado de oxidación. Ahora, a lo que íbamos. Todo ácido tiene la capacidad de perder hidrógenos. Voy a borrar esto, ¿ok? Para que no se vea muy cargada la... Ahí está, ese es el ácido. Los ácidos se caracterizan porque tienden a regalar sus hidrógenos. Pero mira cómo está quedando el hidrógeno. El hidrógeno está yendo como catión. Mira, ha perdido electrón el hidrógeno. ¿Y dónde crees que se quedó su electrón? Se queda con la molécula. Es por eso, mis hermanos, que la molécula, al quedarse con el electrón del hidrógeno, la molécula adquiere carga. Si estás perdiendo, estás regalando un hidrógeno, se está quedando un electrón. La carga es -1. El ácido se convirtió en anión. Ahora vamos al nombre del anión. ¿Qué dice la regla? La terminación oso se reemplaza por ito. ¿Cómo se llama este anión? Borras la palabra ácido y solo te quedas con esto. Pero en vez de oso, lo reemplazas por ito. Y este es el famoso nitrito. Muy importante para las plantas, por ejemplo, o para la Profe, ¿no es fijación 2? del litro. Dime, mamá. ¿No es 2? Uy, perdóname. Qué bruto. Discúlpame, criatura. Tienes razón. Te estoy poniendo al nitrato. Es otro anión. Gracias, criatura. No sé quién fue, pero creo que fue mi amiga Ruth. Muy bien, criatura de Dios. Reconozco tu voz. Muy bien. Es el nitrito. ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Sí. A ver si es cierto. A ver si es cierto. A ver si es cierto. Por favor, nombra a esta sustancia y al anión correspondiente. Mira, voy a hacer que pierda sus 2 hidrógenos y te va a quedar así. Está perdiendo los 2 hidrógenos, así que te queda esta forma. Como está perdiendo 2 hidrógenos, adquiere carga -2. Ahí está, el ácido y el anión. Quiero el nombre del anión. Si yo quiero el nombre del anión, primero tengo que nombrar al ácido. Así que estás obligado primero a nombrarlo a él. Vamos. Ok. Ya. Tengo ahí 2 alternativas. El ácido sulfuroso, dice mi hermano. Ya. Sulfato. Ok. Ok. Alexis, grande. Muy bien, amigo Michael. Alexis. Muy bien. Ajá. ¿En qué estarás? Deja la droga. ¿En qué estarás? Sí, ok, te adelantaste. ¿No quieres dejar la droga? Ok, se rehúsa mi amiga. Criatura de Dios, ¿qué tienes que hacer? Tienes que recordar el estado de oxidación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago? Recuerda que el oxígeno es -2, el hidrógeno es +1. ¿Cuánto debe ser el azufre para que todo sea 0? Ayúdame. +2. ¿Cuánto? +2. +2. Perfecto. Acaba de descubrir mi amiga que el azufre es +2. ¿Qué tienes que recordar? Tienes que recordar, criaturita, que el azufre es un no metal que trabaja con ¿cuánto? ¿Cuáles son los estados de oxidación del azufre? 2, 4, 6. 2, 4, 6, grande. 2,
4 y 6. Mira, ya el azufre tiene 3 estados de oxidación. ¿Sí? Tiene 3 estados de oxidación. Si usas el menor, ¿cómo se llamaba? Hipo-oso. Si usas el intermedio, oso. Y si usas el mayor, ico. A ver, vamos a ponerlo. Si hubieras usado el más 6, acabaría en ico. Si usaras el 4, acabaría en oso. Pero si usas el menor de todos, vas a poner el prefijo hipo y el sufijo oso. Empieza en hipo y acaba en oso. Entonces, estás usando el más 2, estás usando el menor. ¿Cómo se llamará el ácido? Bueno, el ácido se llama ácido hipo y debe acabar en oso, pero es azufre sulfuroso. El ácido se llama ácido hiposulfuroso. ¡Hala, qué feo! Muy largo el nombre, ¿ah? Muy largo. Bueno, ese es su nombre. Ese es su nombre. Ahora, si yo quiero que él se convierta en anión, ¿qué dice la teoría? Que el oso lo voy a cambiar por hito. ¿Cómo se llama entonces él? No pones ácido porque ya no es un ácido, solo te quedas con este nombre, pero en vez de oso pones el hito. Y él se llama hiposulfito. Ahí está el nombre de ese anión, ¿sí? Siempre debe acabar en hito. Ten cuidado con esto. Esto hay que repasarlo bastante, por favor, para la siguiente clase, porque ya entramos a nomenclatura, y nomenclatura es muy importante. Nomenclatura es un tema que sí o sí tiene que venir. Hay que repasar bastante nomenclatura, ¿ya? Listo, criaturita de Dios. No sé si hay alguna pregunta más. Profe, Dime, papá. Frank, dime. una pregunta. Dime, papá. En el caso de que me dicen HCl, ¿lo nombro como hidruro o como ácido? ¿O como ácido? Ya, Solo, hay un solo detalle. HCl. No me dicen que está en gaseoso o en acuoso. Ya. Hay un detalle en el HCl. Deberían colocarte el estado de, el estado de agregación, ¿no? Deben poner un gas o un AC que es de mezcla acuosa. Si Y no si no colocan eso, asume que es un hidruro no metálico, Oh, ya, profe. ¿ya? Ahora, algunos lo escriben por flojera, no colocan el estado de agregación, pero deberían colocar, sí, deberían colocar. Si no lo colocan, asume que es el hidruro no metálico. Ya, profe, gracias. Listo, de nada, hermano. Si no hay ninguna otra pregunta más, te dejo tarea. No, mejor, no quiero renegar. No quiero renegar. Repasa, sí, ya, sí te dejé una tarea, ¿no? Repasa los estados de oxidación, por favor, así de patas, te digo, así entre patas, repasa los estados de oxidación. Porque la próxima vamos a hacer nomenclatura y vas a volar si es que no sabes estos numeritos. Mira. Si tú no sabías que el nitrógeno es 3 y 5, o no sabías que el azufre es 2, 4 y 6, y recién te estás poniendo a pensar por qué, nos vamos a demorar más. Repasa, por favor, estados de oxidación. Esa es tu tarea, criaturita. ¿Ya?